Ahora me están viendo a mí, Víctor Marelli. Vamos a hacer, a pedido de uno de los participantes, de Héctor, si podíamos hacer un repaso para atrás. Jonathan tiene un problema de yerba, lo está secando al sol. Está con el café. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, vamos a arrancar desde modelado paramétrico de sólidos, un poco más atrás. Que es SolidWorks. Bueno, esta herramienta no vamos a seguir tal cual todo lo que dijo Leo, sino hacer un pequeño repaso. Es una herramienta netamente basada en operaciones, como habíamos dicho, y de modelado de sólidos. Esto que veíamos nosotros, esos pequeños ejemplos que veíamos, donde generábamos un sólido a partir de operaciones sencillas, es decir, eso es una de las grandes ventajas que tiene este programa, es que cada operación, cada sólido, por más complejo que sea, nosotros lo vamos generando a partir de pequeñas operaciones geométricas, de geometría muy sencilla. Definimos primero un cuadrado y en base a ese lo estiramos y hacemos un cubo, o en ese caso agregando material, o también quitando material. Queremos hacer un agujero, bueno, trazamos un croquis de un círculo sobre una cara cualquiera y cortamos utilizando ese círculo que nosotros dibujamos sobre una superficie como si fuera un sacabocado, digamos. Entonces, lo que vamos haciendo es generando operaciones muy básicas, pero muy básicas. Y lo que no hablamos, cuando hablamos del croquisado, voy a pasar algunas, cuando veíamos para este ejemplo la primera operación, que era la operación base-destruir, que se habló del croquis. El croquis es, ¿por qué es tan importante la palabra croquis? Porque ustedes van a ver que cuando comencemos a trabajar, realmente el croquis es un dibujo muy intuitivo, digamos, no es un dibujo preciso, donde yo ya pongo las cotas, pongo todo lo necesario para definir la operación, sino que es justamente eso, es como si yo agarro un papel y empiezo a croquisar, digamos. Empiezo a tirar las primeras líneas, empiezo a hacer los primeros dibujos, y luego sí, ya con esto que estuvimos hablando de los parámetros, ¿está? Con las cotas y con las relaciones, yo lo que voy haciendo es ir modelando, digamos, ese croquis que hice primero muy básico, muy a mano alzada, digamos, lo voy encajonando, le voy dando todas las restricciones necesarias para que cumpla con las condiciones que yo quiero que cumpla para generarme después el volumen del sólido. Y otra de las cosas que vale la pena aclarar es que en todas las operaciones, estas operaciones que yo voy, como veíamos, a partir de una operación base que le hacíamos base extruir, que le hacíamos con un croquis, luego yo busco una cara, digamos, por ejemplo esta cara plana de ese volumen que ya tengo, y sobre esa cara empiezo a generar nuevos croquis. Es decir, cada superficie que yo fui generando, o sea, superficie me refiero a alguna cara perteneciente a algún sólido que yo ya creé, me sirve de punto de partida para generar los nuevos croquis a partir de los cuales voy a ir haciendo crecer ese volumen. También tenemos que tener en cuenta que todas estas operaciones que nosotros vamos haciendo, algunas de sumar material, como por ejemplo en la operación 2, donde nosotros agregamos un cilindro
a ese prisma que tenemos, o la tercera, que restamos material, quitamos material, haciendo un agujero en ese cilindro, todas esas operaciones van trabajando sobre un único sólido, es decir, todo lo que nosotros agregamos o quitamos, no es que, por ejemplo, en la etapa 2 son dos sólidos distintos, no, a medida que nosotros agregamos o quitamos material siempre sigue siendo una sola unidad, un solo bloque. Y esto tiene una importancia muy grande, ya que vamos a poder utilizar todas las propiedades que tiene un sólido, para otras aplicaciones, o para calcular, por ejemplo, pesos de una máquina, o cuántos kilos de material me va a llevar a hacer una determinada estructura. ¿Por qué? Porque nosotros a ese sólido que nosotros creamos, sumando o restando material, nosotros le podemos dar, ya vamos a ver cómo más adelante, le vamos a poder dar las características del material que nosotros querramos. O sea, el programa tiene cargado ya un sinnúmero de materiales para elegir, de manera tal de poder calcular pesos, y no solo pesos, sino momentos de inercia, es decir, todos los parámetros físicos que nosotros podemos necesitar para el diseño de una máquina, para el cálculo de kilos, en el caso de la gente que se dedica a compras, es muy útil en ese sentido. Bueno, acá lo nombra, cuando hablaba de la información topológica que relaciona entre sí los elementos geométricos. Y otra cosa fundamental, siempre comparándolo con sobre todo con los software de diseño en 2D, es la posibilidad de tener guardado, toda la información en el modelo, El modelo no solo es el modelo en sí, sino tiene guardada toda la historia de cómo lo fuimos haciendo, y tiene guardada todas las relaciones para vincularse con otros sólidos en un conjunto o para definirse a sí mismo. Bueno, este completamente asociativo que veían acá, lo vamos a ver sobre esta imagen, que es muy gráfica. Cuando empecemos a trabajar sobre el programa, ustedes van a ver que cuando empezamos una nueva pieza o un nuevo elemento, lo primero que tenemos que hacer es definirle qué es lo que queremos hacer. Si queremos hacer una pieza, un elemento, si queremos hacer un dibujo, es decir, un plano, o si queremos hacer un ensamble, es decir, un conjunto de piezas. Cada uno de estos se guarda como un archivo distinto, La pieza tiene una extensión de archivo, el ensamble tiene otra extensión y el dibujo tiene otra. Y los manejo por separado. Pero lo fundamental de esto es que en cualquiera de los tres archivos en los cuales yo esté trabajando, en realidad estoy trabajando sobre el mismo modelo. Es decir, son, como decía la definición, completamente asociativos. Yo, si en el dibujo hago alguna modificación, la modificación la voy a tener no solo en el plano, sino que la voy a tener en la pieza, y por lo tanto la voy a tener en todos los ensambles donde está insertada esa pieza. De ahí la salvedad que hacía Leonardo de tener muy en cuenta de dónde tenemos insertadas las piezas, tener un control de dónde tenemos insertadas las piezas, porque cualquier modificación me actualiza esa pieza en todos los ensambles donde yo la tengo insertada. Si bien tenemos que tener esa precaución,
es una gran ventaja el poder modificar el modelo en cualquiera de las etapas, dentro del ensamble, dentro de la pieza o dentro del dibujo. ¿Por qué es una gran ventaja? Este es un software que está muy dedicado a la construcción de máquinas. Entonces, si yo puedo ver las piezas interactuando en un ensamble, una vez que formo el conjunto y voy uniendo las piezas, puedo ver cómo interactúan entre sí. Es decir, yo puedo ver que una pieza con relación a otra pieza con la cual debe hermanarse, puedo detectar mediante este software que tengo una colisión, digamos, que tengo una interferencia entre las dos piezas. Entonces, eso lo puedo detectar en el ensamble, en el conjunto, y dentro de ese mismo ensamble modificar las piezas para que no haya más interferencias. Entonces, esa modificación que yo la pude hacerla dentro del ensamble para que realmente la pieza sea válida, para que el conjunto funcione, se va a ver reflejado en la pieza sola, digamos, en el diseño de la pieza elemental, digamos, del elemento separado, y se va a ver reflejado automáticamente en el plano también. Entonces, es una ventaja muy grande el poder modificar, hacer esas modificaciones en cualquier etapa, digamos, dentro de cualquiera de esas extensiones que tengo, pieza, ensamble o dibujo. ¿Queda claro hasta ahora? Cualquier duda, consulten. Bueno, estas, ya que justo hablábamos hablamos un poquito del ensamble, las relaciones geométricas son las que me van a permitir justamente ensamblar las piezas, ¿verdad? No solamente se utilizan para los ensambles, las restricciones, pero vamos a ver que hay relaciones, no restricciones. En este caso las restricciones son para los elementos, pero hay relaciones que también se basan en características geométricas como coincidente, concéntrico, paralelo, tangente, que se van a utilizar para la creación de los ensambles. Bueno, ahora tengo una consulta de Jonathan que dice si el ensamble también puede ser rotativo. Si entiendo bien la pregunta, es que yo puedo ensamblar dos piezas donde estén ensamblados, pero una rote sobre la otra. Creo que esa es la pregunta que Jonathan está haciendo. Sí, es esa la pregunta, y la respuesta es sí. Yo puedo poner una restricción de concentricidad, por ejemplo. Si tengo, por ejemplo, vamos a lo más básico, que es un eje en un alojamiento, digamos. Yo puedo hacer una relación de concentricidad y ese eje va a poder girar dentro de ese alojamiento, dentro de ese agujero. ¿Por qué? Porque la única restricción que yo le pongo es la concentricidad. A medida que yo voy poniendo relaciones, lo que voy haciendo es quitándole posibilidades de moverse. Lo que si alguna vez vieron, son los grados de libertad, digamos, que tienen las piezas para moverse. Bueno, y ahora los dejo nuevamente con Leo para que continúe con la intención de diseño. Gracias.
Bueno, retomamos con la presentación. Habíamos dejado lo que era en la intención de diseño, hicimos un breve repaso, que hasta ahora creo que está quedando todo bien claro. Y llegamos a este punto que se llama la intención de diseño, que es lo más importante en lo que es el entorno de un software CAD 3D paramétrico, ya sea SolidWorks o cualquiera otro de los programas que estén en el mercado. La intención de diseño. ¿Qué es la intención de diseño? Es la previsión de cómo variará el modelo cuando se introduzcan cambios. Las técnicas utilizadas para crear el modelo determinan cómo y qué tipo de intención de diseño va a seguir. Para utilizar el modelador paramétrico de forma eficaz, se debe tener en cuenta la intención de diseño. La manera de crear un modelo gobierna la forma de cómo puede ser modificado. Es bastante claro lo que dice, pero expliquemos un poco esto. Y volviendo siempre al ejemplo del cubito del modelo que teníamos. Recuerden ustedes que ese cubito tenía unas determinadas dimensiones. Por ejemplo, 120 por 120. Esos son parámetros que nosotros colocamos, digamos, en un primer momento, pensando que esas van a ser las medidas para toda la vida. Pero tal vez esa pieza, las dimensiones tienen que ser siempre 120, por ejemplo, la altura y la base tienen que ser iguales, como por ejemplo ocurría con el 120. Si en ese caso la altura y la base siempre tienen que ser iguales, hay una intención en ese caso. Es lo que estamos identificando en este caso como intención de diseño. Si la altura y la base tienen que ser siempre iguales, el programa de alguna manera nos permite introducir esa intención. Entonces no tenemos que colocar nosotros la cota de 120 y la otra cota de 120, sino que hay que buscar la herramienta que nos brinda el programa, que nos deja colocar, que nos deja introducir en el diseño esa intención. ¿Queda claro lo que les quiero transmitir? Esto es lo más importante que nos tiene que quedar claro, la intención de diseño. Es decir, que cada cosa que nosotros hacemos tenemos que estar pensando cuál es el objetivo o qué función va a cumplir. Si la base y la altura siempre a lo largo de toda la vida del modelo van a ser iguales, de alguna manera se lo tenemos que decir. Y entonces, fíjense que ahí dice, es la previsión de cómo va a variar el modelo cuando se introduzcan cambios. Si nosotros entonces, de alguna manera, colocamos esa intención, que la base y la altura son iguales, solamente modificando una dimensión se actualizarían las dos. Puede ocurrir que las dimensiones del elemento no sean más 120, por ejemplo, pasen a valer 150 o 200, pero que la intención se mantenga, es decir, la altura y la base sean iguales. Entonces nosotros modificamos un solo parámetro y la intención actualiza la forma completa. Por eso entonces se dice que para utilizar el modelador o el programa de forma eficaz se debe tener en cuenta la intención de diseño. Porque puede ocurrir que nosotros no le digamos nada al programa que la altura y la base sean iguales y dejemos esas dos cotas. Cuando tengamos que ir a modificar el modelo porque no vale más 120, sino tiene que valer 150, tenemos que hacerlo, tenemos que actualizar o tenemos que modificar dos parámetros, la cota de la base y la cota de la altura. Con esto podemos decir nosotros que vamos a ser menos eficaces o incluso podemos llegar a cometer el error, o podemos, no el error, sino
podemos llegar a olvidarnos de modificar una dimensión y no nos quede más de forma cuadrada, nos quede rectangular. Si modificamos solamente la dimensión de la base, quedaría de 150 por 120 y ya no se mantiene más la intención original de que sean siempre iguales. Bueno, hemos llegado entonces, hemos definido lo que es el software CAD 3D paramétrico, concretamente SolidWorks, y hemos definido un montón de conceptos hasta llegar a la intención de diseño. Tengan siempre presente esto, la intención de diseño cuando ustedes comiencen a modelar una pieza. Vamos a seguir para adelante con la presentación y vamos a ver ahora lo que es la interfaz de usuario del programa. Acá estamos viendo en esta imagen la interfaz de usuario del programa en la versión que 2010, que es la misma que la 2012, prácticamente no han cambiado. En los últimos años no han cambiado lo que es el entorno para el usuario. Había anteriormente habíamos presentado otras imágenes en donde se veía la interfaz en la versión 2006, pero conceptualmente el programa trabaja siempre de la misma manera. Estamos viendo que, como en todos los programas en Windows, tiene arriba una barra de menús en donde están agrupados por temas todos los comandos o las herramientas. Por ejemplo, archivo, en lo que es el menú de archivo, vamos a encontrar abrir, nuevo, guardar como, todo de la misma manera que se organizan la mayoría de los programas en Windows. De esta manera, de una forma rápida, nos podemos familiarizar con lo que es el entorno del usuario. Luego, aparte de la barra de menú, hay una cinta ancha que se llama Command Manager. Ya vamos a ir viendo de qué se trata esta barra. No es simplemente una barra de herramientas, sino es un administrador de comandos. Esa barra va a ir cambiando a medida que nosotros vamos trabajando con el programa. Es como que el programa identifica lo que estamos haciendo y nos presenta en esta cinta las herramientas para ese trabajo que estamos haciendo. En este caso, en esta imagen, estamos viendo el Command Manager en su versión de croquis. Ahí, en el Command Manager, estamos viendo todas las herramientas de croquisar, porque en ese momento el usuario estaba croquisando algo. Entonces, el programa le presenta todas las herramientas disponibles para croquisar. En cambio, si el usuario quiere hacer una operación, agregar una operación que agrega material o quita material, el Command Manager se transforma y presenta todas las opciones de operación: agregar material, quitar, agregar redondeos, chaflanes, revoluciones, todas las herramientas del modelado sólido. Es decir, de forma automática, el programa nos presenta las herramientas que nosotros necesitamos en ese momento. Luego aparece, yéndonos para el sector izquierdo, lo que se llama el gestor de diseño, Feature Manager. Eso es lo que yo les mencionaba anteriormente, es el árbol de operaciones. En esta imagen el árbol de operaciones es como que está vacío, porque todavía es como que no se ha dibujado nada, no se ha modelado nada. Pero sirve para que veamos en lo que es la interfaz de usuario donde nos presenta el programa lo que es el árbol de operaciones. Árbol de operaciones o Feature Manager es exactamente lo mismo. Se los menciono porque seguramente en la bibliografía ustedes encontrarán Feature Manager escrito por todos lados
incluso en manuales en español. Pero tengan en cuenta que es lo mismo que decir árbol de operaciones. Fíjense que al pie del árbol de operaciones es como que hay una línea y luego aparece una leyenda que dice croquis. Siempre que ustedes estén realizando algo, lo que estén momentáneamente editando o realizando, va a estar debajo del árbol de operaciones con una línea provisoria. Ese va a ser el elemento actual en edición, que luego, una vez que terminamos de editarlo, va a pasar a formar parte del árbol de operaciones. Bueno, y después, ahí en el medio del área de gráficos, aparece lo que se llama una barra de herramientas. El programa dispone de un montón de barras de herramientas, en donde se agrupan por temas afines los diferentes comandos. En este caso está visible solamente la barra de croquis, a modo de ejemplo, pero existen un montón de barras de herramientas. Y todas estas barras de herramientas se pueden poner visibles o se pueden ocultar en cualquier momento. Incluso se pueden personalizar. Todos esos comandos nosotros podemos agregar o quitar a lo que es a cada barra de herramientas. Bueno, luego aparece en lo que es todo ese área blanca, es el área de dibujo. Todo eso va a ser en donde nosotros vamos a ver nuestro modelo, tal como lo vamos creando, lo vamos rotando y vamos agregando y quitando operaciones. En ese área de dibujo aparece lo que es el sistema de referencia. Ese sistema de referencia nos sirve para orientarnos cómo están los ejes en el espacio. Y además aparece lo que es, en el caso de que estemos en un croquis, aparece lo que es el origen del croquis. Eso solamente en el caso de que estemos en un croquis. Bueno, al pie aparece lo que se llama una barra de estado, en donde a través de esa barra de estado el programa también nos está dando información. Por ejemplo, en ese caso la barra de estado está diciendo que el croquis estaba insuficientemente definido. O por ejemplo, las coordenadas actuales por donde estaba pasando el cursor en ese momento. En esa barra de estado el programa nos está dando información. Es solamente para que tengan en cuenta eso. Bueno, luego aparece en el sector derecho de la ventana de SolidWorks algo que se llaman recursos. Hay un montón de pestañas en donde se agrupan un montón de recursos de SolidWorks. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos. Pero bueno, ahí ya se ve cómo es la interfaz de usuario en las versiones actuales. Y les recuerdo que nosotros vamos a estar trabajando con la versión educativa 2012. Bueno, esta es una interfaz de usuario en la versión 2006, pero solamente la mostramos por si alguno de ustedes tiene alguna versión un poquito más vieja, pero ustedes ya se estarán dando cuenta que conceptualmente no cambia, en donde se ven las barras, la barra de menú, en donde está también archivo, edición, ver, insertar, igual que el otro. Hay barras de herramientas. En el otro caso solamente habíamos presentado una, que era la barra de croquis. En este caso hay varias barras de herramientas presentadas. Está lo que es la ventana del documento. En este caso no está maximizada en el área de gráficos. Nosotros podemos tener al mismo tiempo abiertos varios modelos de SolidWorks. Entonces podemos minimizar un modelo y trabajar con otro, o tener una ventana partida y ver los dos modelos a la vez. Y cada modelo va a tener su propio sistema de referencia,
cada modelo va a tener su propio árbol de operaciones, cada modelo tiene su propia zona de gráficos. Hasta que no los ensamblemos, hasta que no agreguemos ninguna relación entre un modelo y otro, son completamente independientes. Cada uno tiene su propio árbol, tiene su propio sistema de referencia, son completamente independientes los modelos. Bueno, y con respecto a lo que es las barras de herramientas, el Command Manager, todo se puede personalizar, todo se puede organizar de acuerdo al gusto del usuario. Todo esto es, en definitiva, para obtener el mayor rendimiento del usuario con el programa. Seguramente cada uno organizará sus herramientas de acuerdo al tipo de trabajo que le toque realizar. El programa tiene un montón de herramientas, un montón de barras de herramientas organizadas por temas. Entonces, si alguien tiene que trabajar más con herramientas de chapa metálica, tendrá visible la barra de herramientas de chapa metálica. En cambio, si alguien trabaja más con moldes y matrices, tendrá visible la herramienta de moldes y matrices. Todo eso es, digamos, personalizable. Y como se ve en este caso, el administrador de comandos, que en la primera imagen la veíamos como una cinta arriba, por debajo de la barra de menú, en este caso está como un menú a la izquierda de la pantalla en forma vertical. Todo eso se puede personalizar a gusto del operario para, como les repito, siempre tratar de obtener el mayor rendimiento. Pero como concepto les tiene que quedar que el mayor rendimiento se da o se obtiene cuando el área gráfica, cuando dispongo del área gráfica lo más grande posible y las barras de herramientas que no necesito estén ocultas. Eso que les quede claro, que ya está estudiado y por eso cada vez más están, digamos, ocultas, o cada vez hay menos barras de herramientas visibles y el administrador de comandos cada vez toma más relevancia. Recuerden que el administrador de comandos va cambiando y les va presentando herramientas de acuerdo al tipo de trabajo que ustedes estén realizando en ese momento. Pero bueno, todo esto seguramente ustedes están familiarizados con los diferentes programas en Windows. Esto no tiene ninguna diferencia con cualquier otro programa. Van a ver ustedes que cada comando, cada barra de herramientas tiene un montón de comandos. Si ustedes pasan por encima de un comando, aparece lo que se llama una sugerencia rápida. Todas esas sugerencias rápidas, bueno, pueden ser de ayuda en algún momento, o si ya tienen experiencia con el programa, se pueden activar o desactivar. ¿Cómo se desactivan? Desde la barra de estado, que era una barra que estaba abajo. Ahí hay un cuadradito que tiene o un signo de pregunta o una cruz. Con eso ustedes pueden activar o desactivar lo que son sugerencias rápidas. Muchas veces son de ayuda, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia en el uso del programa. Bueno, y en el sector izquierdo de la ventana de SolidWorks, donde yo les mencionaba que siempre va a estar el árbol de operaciones o Feature Manager, puede ser que de la misma manera que la barra de comandos, el Command Manager, va cambiando de forma, el sector izquierdo de la pantalla también va cambiando de acuerdo a lo que nosotros estemos editando o de acuerdo a lo que tengamos seleccionado. Verán ustedes que el sector izquierdo tiene varias pestañas en su parte superior. Normalmente siempre está visible lo que es el árbol de operaciones, que recuerden, es el ADN de la pieza,
es en donde están registradas, donde están almacenadas todas las operaciones que nosotros utilizamos o que nosotros creamos para armar nuestro modelo geométrico. Pero puede darse el caso que aparezcan en el sector izquierdo, en ese mismo lugar, lo que se llama el Property Manager. ¿Qué es el Property Manager? Es una ventana que nos aparece cuando nosotros seleccionamos algún elemento. Es decir, si seleccionamos una operación, nos aparecen las propiedades de esa operación, como por ejemplo en esta transparencia aparece una simetría. Ya veremos que hay un montón de operaciones, como por ejemplo la más común es la de base extruir, y en cada operación tendrá sus propias opciones. Luego también hay otra opción que puede ser que aparezca el Configuration Manager. Nosotros con estas tres, digamos, posibilidades vamos a estar trabajando. A menudo es muy útil y se utiliza mucho trabajar con configuraciones de piezas. Muchas veces ocurre que hay piezas que son muy parecidas entre sí, lo que se llama familias de piezas. Entonces nosotros lo que hacemos es crear configuraciones de una misma pieza, como por ejemplo con varias dimensiones. Los que le decía hoy de si la pieza no mide más 120, puede pasar a valer 150. Bueno, a lo mejor se da el caso que en una misma máquina tenemos una pieza de la misma forma pero con medidas de 120, y en otro lugar tenemos la misma pieza con la misma forma pero con medida de 150. De esa manera lo que nosotros podemos hacer es no crear otra pieza más con otra medida, sino lo que vamos a tener es la misma pieza con distinta configuración. Tengamos en cuenta una cosa, que en SolidWorks cada pieza, cada sólido va a ser un archivo. Es decir, si nosotros en una máquina tenemos 100 piezas diferentes, vamos a tener que crear 100 archivos de piezas. Bueno, tal vez pueda ocurrir que si los diseños se vuelven más complejos, una máquina tenga a lo mejor 1000 piezas. A veces ocurre que una máquina, un diseño complejo, tenga 1000 piezas. Entonces la administración de los archivos se vuelve un poco más compleja. Si nosotros podemos disminuir la cantidad de archivos, vamos a estar facilitando lo que es la administración, ¿no? El uso y la eficacia, digamos, del programa. Imagínense ustedes si en una máquina, si no existiera la posibilidad de tener configuraciones de piezas, cada tornillo, por ejemplo, cada medida de tornillo sería un archivo diferente. En cambio, con esta posibilidad de tener distintas configuraciones, en un solo archivo de tornillo podemos tener toda la familia de componentes. Desde una medida, por ejemplo, un tornillo de 6, un tornillo de 8, un tornillo de 10, todo en un mismo archivo, nada más que con diferentes configuraciones. Todo esto aparece en lo que es el sector izquierdo de la ventana de SolidWorks, en donde está normalmente el árbol de operaciones, que el árbol de operaciones resume todas las operaciones utilizadas para crear el modelo. Pero puede ocurrir que si tenemos algún elemento seleccionado aparezca el Property Manager, o si nosotros queremos una familia de piezas, podemos utilizar lo que se llama el Configuration Manager. Bueno, ahí se ve con mayor detalle lo que es el Property Manager, en donde siempre vamos a tener 3 botones en la parte superior y, dependiendo de cada operación, las opciones específicas de cada una. En la ventana anterior se veía una operación de simetría, ahora se ve una de revolución. Por ejemplo, una revolución tiene como elementos, como parámetros,
la línea, el eje de revolución alrededor del cual se realiza la operación. O por ejemplo, la cantidad de grados que yo quiero hacer esa revolución. Normalmente es toda la vuelta, pero puede ser que quiera crear solamente 90 grados. Todo eso son opciones que están en el Property Manager y dependen, cada operación tendrá sus propios parámetros. Y en el sector derecho de la ventana de SolidWorks aparecen lo que mencionábamos, los recursos de SolidWorks. Hay un montón de accesos rápidos, por ejemplo, a nuevos documentos, a tutoriales, a lo que son recursos en línea. Recursos en línea se refiere a ayuda o posibilidades que nos da el programa a través de Internet. Y también en el sector derecho de la ventana de SolidWorks hay algo que se llama, siempre organizado a través de pestañas, lo que es la biblioteca de diseño. Ahí, en lo que es la biblioteca de diseño, nosotros podemos guardar diseños propios, estandarizados dentro de nuestra organización. Por ejemplo, si nosotros utilizamos piezas o familias de piezas, las podemos guardar en una biblioteca de diseño. O por ejemplo, también podemos guardar en lo que es el Toolbox todos los elementos, estandarizados, como por ejemplo tornillería, tuercas, arandelas, no solamente este tipo de elementos, sino también rodamientos, engranajes. Hay un montón de recursos que nos brinda SolidWorks para automatizar el diseño, para ser más eficientes. Todo eso se organiza en lo que es la biblioteca de diseño. Ahí en lo que es la biblioteca de diseño, abajo, en ese árbol que se ve, aparece una leyenda que dice 3D Content Central. Ese es un recurso también. 3D Content Central es una página de Internet en donde hay publicados un montón de modelos de SolidWorks. Cada usuario de esa página uno se puede registrar y cada usuario puede subir a Internet modelos que haya creado. Modelos de tornillos, por ejemplo, si los quiere compartir, o ya sean de modelos estandarizados o modelos de, modelos humanos. Seguramente si alguien hace alguna máquina, siempre quiere insertar algún modelo de alguna persona, se pueden buscar en estos sitios. 3D Content Central es un lugar en donde podemos encontrar un montón de modelos de SolidWorks creados por gente. Y no solamente por usuarios individuales. Muchas veces las empresas publican sus productos en este tipo de páginas. Entonces de esta página podemos bajar, por ejemplo, motores eléctricos, reductores, cilindros hidráulicos, neumáticos, un montón de elementos comerciales que cada fabricante publica. Como les mencionaba, todo esto apunta a lo que es automatizar el diseño y ser más eficientes. Y luego aparece lo que es una pestaña de un explorador de archivos. Como les mencionaba, a veces los modelos, los ensamblajes pueden empezar a hacerse un poco grandes o indominables. En esa pestaña de explorador de archivos podemos más o menos ir haciendo un seguimiento de lo que son los modelos que tenemos dentro de un ensamblaje. Todo esto se presenta en lo que es el sector derecho de la ventana de SolidWorks. Por ejemplo, ahí se ve con mayor detalle lo que es la biblioteca de diseño, en donde yo me guardo elementos que pueden ser para mí, pueden ser elementos de mucho uso, los guardo en un sector, en una biblioteca, y luego solamente busco en la biblioteca el elemento que deseo y arrastrándolo a un ensamblaje lo puedo insertar.
de una manera rápida y simple. Bueno, y en el sector superior de la ventana de SolidWorks va a estar lo que decíamos, bueno, la barra de menú, pero lo más importante que tenemos que aprender ahí es el Command Manager. Es esa cinta ancha que va a ir cambiando de forma, nos va a ir presentando distintas herramientas a medida que vamos trabajando. Se pueden seleccionar un montón de barras de herramientas, se pueden ubicar en el sector que queremos, pero normalmente en el sector superior de la ventana de SolidWorks vamos a tener lo que es el Command Manager. Hay que aprender a familiarizarse, a leer qué herramientas nos está presentando el programa en ese momento. Va a estar de acuerdo al tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces recuerden eso, si el Command Manager no les está mostrando la herramienta que ustedes necesitan, es por algo. Es porque, por ejemplo, o están dentro de un croquis, o si no les presenta las herramientas de croquis es porque no están dentro del croquis. Bueno, ahí hay otra distribución de lo que es el Command Manager cuando estaba en forma vertical. Fíjense que a la izquierda el Command Manager está presentando lo que son herramientas de croquis, y luego a la derecha está presentando lo que son herramientas de operaciones. Es decir, si nosotros estamos haciendo un croquis, el Command Manager va a tomar la forma de la izquierda. En cambio, si estamos haciendo alguna operación, se va a mostrar con la forma de la derecha. Todo eso ocurre de manera automática. El programa solo va cambiando las herramientas en lo que es el Command Manager. Bueno, y algo muy importante también para lo que es el uso del programa es identificar qué función tienen los botones del mouse, los botones del ratón. Se utilizan muchísimo lo que son los botones del ratón en el área gráfica y en el árbol de operaciones. Los botones tienen distintos significados. Por ejemplo, el botón izquierdo selecciona objetos como geometría, aristas, caras, vértices. Todo eso en el área de gráficos se selecciona con el botón izquierdo. El botón derecho activa un menú contextual, que en el menú contextual van a aparecer opciones dependiendo de lo que estamos seleccionando. Es decir, si el cursor se encuentra sobre una operación y le damos clic al botón derecho, nos va a mostrar un menú acorde a lo que estamos seleccionando. Diferente si hacemos clic con el botón derecho sobre, por ejemplo, una barra de herramientas. Nos va a querer personalizar la barra de herramientas. Pero todo eso es muy parecido a lo que son todos los programas en Windows. Y después vamos a ir viendo qué función van a tener estos botones en el área gráfica. Sobre todo lo que nos importa es qué función tienen los botones en el área gráfica. Como por ejemplo el botón central, normalmente el programa se utiliza con un mouse de 3 botones. Bueno, ya no existen más mouse de 2 botones. Y normalmente el botón del medio es una ruedita. Bueno, con el botón del medio nosotros lo que podemos hacer es girar, trasladar o hacer zoom en el área de gráficos, ya sea una pieza o un ensamblaje. Es decir, con el botón central, si apretamos y arrastramos, el modelo va a girar. Y si movemos la ruedita, hacemos zoom en más o en menos. Ya van a
a ir viendo que luego uno automatiza todos estos significados y va muy rápido. Bueno, algo que tenemos que ir viendo de a poco son, en lo que es la interfaz de usuario, son las opciones del sistema. Todo esto está organizado dentro de lo que son las herramientas, opciones del sistema. Todo lo que nosotros cambiemos en este cuadro va a afectar a todos los modelos que nosotros vayamos creando en SolidWorks. Por eso se llaman opciones del sistema. Afectan tanto a piezas, ensamblajes o dibujos. Y se cambian para todos. Por eso son opciones de sistema. Otra cosa, por ejemplo, son herramientas de propiedades de documento. Todo lo que nosotros cambiemos en esta ventana se aplica al documento activo que tenemos en ese momento. Básicamente en SolidWorks hay 3 modos de trabajo: pieza, ensamblaje o dibujo. Entonces las propiedades del documento van a ser diferentes si estamos en una pieza, en un ensamblaje o en un dibujo. Pero lo que le tiene que quedar claro es que si modificamos algo, lo vamos a modificar en el documento activo. En cambio, con las opciones del sistema lo modificamos para todo. Hay un montón de cosas que se pueden modificar. Luego, con la demostración del programa, vamos a ir viendo algunas de esas cosas que se pueden modificar. Por ejemplo, también dentro del menú de herramientas hay una opción que es personalizar. ¿Qué se puede llegar a personalizar? Como les decía, un montón de cosas. Por ejemplo, barras de herramientas. Hay un montón de barras de herramientas y cada barra se puede personalizar. Se pueden personalizar comandos, se pueden personalizar menú, se puede personalizar, por ejemplo, el teclado. Es decir, que se pueden crear teclas rápidas. Por ejemplo, apretando una tecla se puede automáticamente ejecutar un comando. Hay muchos comandos que ya vienen asociados a alguna tecla del teclado. Nosotros podemos mantenerlo, cambiarlo, modificarlo, agregar nuevos. Todo eso es a gusto del usuario. Incluso se pueden personalizar movimientos del ratón y bueno, algunas opciones adicionales. Y hay algo dentro de las herramientas que nos da SolidWorks, son los complementos. Veamos qué son los complementos en SolidWorks. Son un montón, son un conjunto de herramientas que no están activados en algún momento. Esto es porque normalmente no se estén utilizando o porque normalmente el usuario se dedica a otro tipo de trabajo. Entonces hay muchas herramientas específicas que no se activan. Todo esto es para economizar de alguna manera potencia de cálculo, para que no nos esté ocupando memoria si no lo estamos utilizando. Por ejemplo, ahí vemos en la lista un montón de complementos. Por ejemplo, CircuitWorks. Seguramente alguien que trabaja en electrónica o con modelos, algo de circuitos impresos, utilizaría este complemento. Alguien que hace más diseño industrial utilizaría, por ejemplo, el PhotoWorks, que es una herramienta para hacer fotorrealismo. O, por ejemplo, si alguien se dedica a realizar cálculos, utilizaría el SolidWorks Simulation, que lo que nos permite es hacer un estudio del comportamiento real de la pieza, tal como operaría bajo carga, por ejemplo. Es decir, son un conjunto, un montón de herramientas específicas de alguna aplicación que están desactivadas para no ocupar memoria inútilmente. Y nosotros en cualquier momento podemos activarla para utilizarlas.
Todos estos complementos vienen de manera estándar con SolidWorks. Luego hay un montón de otros complementos que se pueden ir agregando. Incluso hay un montón de desarrolladores o fabricantes de software que agregan complementos para insertarlo dentro de SolidWorks. Ya vamos a ir viendo algunos temas de esto. Bueno, y algo que yo siempre recomiendo, incluso nosotros que venimos trabajando con el programa hace ya mucho tiempo, es la ayuda de SolidWorks. Uno no puede tener en la cabeza siempre cuáles son todas las opciones de todas las herramientas, o incluso hay muchas que van saliendo nuevas. Y la ayuda, digamos, local que viene con el programa es muy buena. Incluso está en español y está muy bien explicada. Yo recomiendo que siempre que tengan alguna duda, lo primero que recurran es a la ayuda. No porque nosotros no les vamos a responder las dudas, sino porque de una manera rápida ustedes van a poder salir del paso. Seguramente el problema que se les presente va a estar explicado en la ayuda. Esta ayuda es local, se instala con el programa, o también hay una ayuda en línea, pero siempre lo más rápido es la ayuda local. Acá se está viendo una presentación de, por ejemplo, una operación de barrer y la ayuda que el programa nos da para esa operación. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito lo que es el árbol de operaciones. En esta presentación, ahí vemos el árbol de operaciones. A la izquierda, una pieza individual. En este caso, el árbol de operaciones para una pieza individual muestra todas las operaciones que fueron insertadas para crear esa pieza. Todas las operaciones están, si ustedes ven, una debajo de la otra. Eso tiene el orden en el que se agregan las operaciones, es muy importante, ya les había mencionado. Seguramente la forma puede ser afectada si cambiamos el orden de las operaciones. Y si queremos modificar algo, tenemos que identificar qué operación afecta a cada parte del modelo. Recuerden, el árbol de operaciones es el ADN de la pieza. Si queremos modificar algo, tenemos que identificar en qué operación está lo que queremos modificar. Y en el sector derecho hay un ensamblaje en donde esa pieza está insertada. Entonces, el árbol de operaciones, en este caso para un ensamblaje, tiene una forma distinta. Eso lo veíamos en los primeros conceptos. Veíamos que el árbol de operaciones en un ensamblaje es la sucesión de todas las piezas. En un ensamblaje, en el árbol de operaciones aparecen las piezas. Y en una pieza, el árbol de operaciones, aparecen todas las operaciones. Bueno, veamos ahora algo que teníamos y decíamos que era lo más importante, el concepto más en cuenta en SolidWorks, lo que era la intención de diseño. Fíjense, ahí tenemos presentado una pieza muy simple. No debe haber una pieza más simple que esta. Es simplemente una planchuelita con dos agujeros. Algo muy simple. Sin embargo, vamos a ver que hay un montón de métodos para poder crear este modelo sólido. Ahí Esteban pregunta por el programa en inglés y pasarlo a español. Seguramente el sistema operativo está en inglés o en español. Si el sistema operativo está en inglés, seguramente al momento de instalar... está en español. No, entonces ya lo vamos a ir viendo, pero en herramientas de sistema hay una pestaña, un cuadrito que dice utilizar el menú en español, perdón. Eso es si al momento de instalar el programa
agregaste los idiomas, digamos, complementos de idiomas. Eso lo vamos a ir viendo después en la demostración del programa. Sigamos ahora con lo que es la intención de diseño. Entonces estamos viendo una pieza muy simple, una planchuelita con 2 agujeros. Veamos distintas maneras de crear este modelo sólido. Ahí se ven 3 maneras de crear el modelo. Bueno, se ven muy tenue algunas líneas, pero son 3 maneras de crear lo mismo. Y en principio, nadie puede decir si una manera es mejor o peor que otra. En principio, sin decir nada, ninguna manera, ninguna solución es mejor o peor. Simplemente son distintas. ¿Cuál va a ser mejor o peor? Eso depende de la intención de diseño. Ahí sí, si tenemos en cuenta la intención de diseño, seguramente una es mejor que las otras. Fíjense que estas 3 maneras están acotadas de manera diferente. Estas 3 opciones están acotadas de manera diferente. En la primera está acotado el largo total de la pieza y está acotado un agujero respecto del borde y el otro agujero respecto del primero. En la segunda opción está acotado el largo total de la pieza y luego están acotados los 2 agujeros desde el extremo de la planchuela. Y en la tercera, fíjense, está acotado el largo total de la pieza y está acotado un solo agujero. Pero luego se ve que por el medio de la pieza pasa una liñita muy tenue verde, que es una línea de simetría. Fíjense que estas 3 opciones, en este caso, son iguales, pero van a reaccionar diferente si yo edito, por ejemplo, la cota del ancho total. En el primer caso, si modifico el valor 100, en el primer caso, los agujeros van a quedar igual respecto del borde izquierdo. Lo mismo ocurriría en el segundo caso. Si modifico 100, los agujeros no se mueven. Pero si en el primer caso modifico la primer cota de la posición del primer agujero, se van a mover los 2 agujeros juntos, porque el segundo depende del primero. Y en el segundo caso, si muevo el primer agujero, el segundo no se entera. Se dan cuenta las diferencias, ¿no? Y en el tercer caso, si yo muevo las coordenadas del primer agujero, el segundo siempre va a copiar de manera simétrica lo que haga el primero, porque ahí hay un parámetro adicional que es la simetría. En ese caso, no solamente hay parámetros de cotas, sino hay parámetros geométricos. Es decir que, para este caso, tenemos 3 maneras de hacer lo mismo, pero cada manera reacciona diferente a la hora de hacer los cambios. Eso es muy importante que les quede claro. Lo que es la intención de diseño. Nosotros vamos a elegir hacer esta pieza de una u otra manera en función de cómo trabaje esta pieza en el ensamblaje. Ya lo vamos a ir viendo, cómo reaccionan, vamos a ir haciendo este mismo ejemplo en una demostración con el programa. Y vamos a ir tomando cada vez más práctica y vamos a ir entendiendo lo que es la intención de diseño. Otro tema importante es lo que se llama la elección del mejor perfil. Por ejemplo, para construir esta pieza, yo puedo elegir distintas maneras de encararla. Por ejemplo, puedo elegir una opción que sea agregando material, una sucesión de un montón de extrusiones con cilindros y voy creando el modelo sólido. O por ejemplo, hago un único croquis y creo una operación de revolución.
Y otra operación, por ejemplo, sería quitando material. A partir de un cilindro macizo, empiezo a quitar material tal como lo haría, por ejemplo, en unas operaciones de torneado. Del mismo modo que para la intención de diseño, acá ninguna opción es mejor o peor que otra. Todo va a depender de cómo queremos trabajar nosotros. Muchas veces hay piezas que parten de una forma previa, como por ejemplo piezas fundidas, y luego se van realizando mecanizados. Entonces podemos elegir una opción de ir creando las piezas tal como se las crea en la realidad, o por ejemplo ir modelando las piezas de la manera más eficiente, como por ejemplo con un único croquis y una sola operación de revolución. Todo eso depende de la forma de trabajar de cada usuario. Bueno, y pasamos a ver ahora lo que son ejemplos de aplicaciones. Cuando arrancamos con el curso, nosotros les mencionamos que le íbamos a dar una orientación netamente mecánica. El programa nació como un software para el diseño mecánico, pero hoy en día ha incorporado muchísimas herramientas, no solamente para el diseño mecánico, diseño industrial, arquitectura, ingeniería civil, tiene un montón de aplicaciones. Nosotros acá les presentamos algunas aplicaciones del entorno mecánico. Por ejemplo, cuando les mencionaba, eso es una máquina que puede llegar a tener 2000 componentes. Entonces ya vamos a ir viendo que cuando tenemos ensamblajes muy grandes, hay una manera específica de trabajar, como por ejemplo, crear subensamblajes, tal como ocurre en la realidad. Cuando nosotros en la realidad hacemos máquinas, las vamos armando por conjuntos. Un conjunto sería un subensamblaje. Estos son otros ejemplos de aplicaciones de máquinas, en donde ustedes ahí pueden ver una máquina y a la izquierda ven el árbol de operaciones. Fíjense que ese árbol de operaciones es muy chiquito. Tiene, si contamos, hay 5 piezas más o menos. Eso en realidad no son esta máquina tiene 5 piezas. En realidad tiene 5 subconjuntos. Cada subconjunto estará formado por un montón de otras piezas. Que cada conjunto puede tener subconjuntos y a la vez otro subconjunto. La cantidad de subconjuntos añadidos depende del grado de complejidad de la máquina. Otro ejemplo, por ejemplo, un cilindro hidráulico, en donde nosotros a la derecha podemos ver vistas de sección, que son muy importantes. El programa, de una manera rápida y sencilla, nos permite hacer secciones por planos, por caras, en donde nosotros definimos la dirección, el plano, la dirección, la distancia por donde queremos hacer la sección. Y abajo estamos viendo, por ejemplo, una vista explosionada, que puede ser muy útil, por ejemplo, para el montaje del producto, ¿no? En donde se indican los pasos de montaje, las direcciones de montaje. Y se pueden crear, como veíamos recién, animaciones de ese explosionado, la forma en la que se van armando o desarmando un conjunto. Estos son sucesivas aplicaciones, siempre orientado a lo que es el diseño de máquinas. Ahí estamos viendo alguna máquina, esto era para una empresa que fabrica máquinas para la industria frutihortícola. Había varios que estaban trabajando en lo que era la maquinaria agrícola. Bueno, este programa se ha difundido muchísimo en lo que son todos los fabricantes de maquinaria agrícola. Más ejemplos de aplicaciones, como por ejemplo una caja reductora. Muchos de esos elementos pueden salir de lo que se llama el toolbox.
Y por ejemplo, siempre en cada modelo, en cada pieza, en cada conjunto, tenemos que identificar cuáles son los parámetros conductores, los parámetros que van a gobernar el diseño, como puede ser, por ejemplo, la distancia entre centros en una caja reductora, la relación de transmisión. Son un conjunto de especificaciones a partir de los cuales nosotros luego empezamos a crear el diseño. Como por ejemplo, en este caso sí ya está más orientado a lo que es el diseño industrial, en donde lo que importa no son solamente la robustez del programa para manejar ensamblajes grandes, sino lo que importa es, por ejemplo, lo que es la estética, el trabajo con superficies, las texturas. Y por ejemplo, un producto, entendiendo el programa como un software para el desarrollo de productos, un producto puede ser algo tan simple como un espejo, un retrovisor, o por ejemplo el coche completo, como se ve en la imagen de la derecha. Eso depende si nosotros trabajamos en la empresa que fabrica el espejo o trabajamos en la empresa que fabrica el coche. Bueno, acá hay algo muy importante, lo que es el intercambio de ficheros gráficos. Esto nos tiene que quedar bien en claro también. Esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Hoy estamos en un estado en donde se ha facilitado todo, ¿no? Ahí en el intercambio de ficheros gráficos, arriba aparece algo que se llaman formatos nativos. ¿Qué son los formatos nativos? Por ejemplo, AutoCAD, cuando ustedes graban un archivo de AutoCAD, lo hace con la extensión, por ejemplo, DWG. Seguramente todos la conocen. Pero, por ejemplo, esa extensión DWG yo no la puedo abrir, por ejemplo, con otro software CAD 2D, por ejemplo, MicroStation. MicroStation era otro software CAD en 2 dimensiones, pero yo no podía abrir los archivos hechos con AutoCAD. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre SolidWorks y Solid Edge. Si bien son dos programas que hacen básicamente lo mismo, son dos software CAD 3D de nivel medio que hacen básicamente lo mismo, cada uno graba en un formato diferente, en lo que se llama el formato nativo. Ustedes pueden ver ahí una lista bastante grande de software CAD, ¿no? SolidWorks, Solid Edge, ProEngineer, Unigraphics, CATIA, son todos programas que al momento de guardar un archivo lo hacen con una extensión específica. Eso es lo que se llama el formato nativo. Existen luego entonces formatos neutros. Recuerden que yo recién les mencionaba que podíamos estar trabajando en la empresa que fabrica el retrovisor o que fabrica el coche completo, pero siempre existe la necesidad de ir intercambiando los archivos, porque el fabricante del coche va a necesitar insertar ese producto en el ensamblaje de él, y tal vez nuestra empresa no trabaje con el mismo software que trabaja la terminal automotriz. Entonces sí o sí hay que pasar a través de lo que se llama un formato neutro, en donde nosotros con nuestro programa exportamos en alguno de estos formatos, IGES, STEP, STL, exportamos el modelo en uno de estos formatos y luego con otro programa nuestro cliente puede abrirlo en su sistema CAD. Estos formatos neutros nacieron para el intercambio de ficheros gráficos entre diferentes programas. Originalmente este intercambio era muy tedioso, generalmente se perdía información. Si nosotros teníamos un volumen cerrado, muchas veces no se podía volver a cerrar el volumen, había que reparar la geometría. Hoy en día es bastante estable y bastante automática lo que es la exportación y la importación. Igualmente existe todavía un problema, que cuando yo, por ejemplo, con SolidWorks exporto un archivo y luego lo importo en Solid Edge,
yo voy a perder lo que es el árbol de operaciones. Es decir, estoy perdiendo el ADN de la pieza. Acuérdense que yo les decía, es lo más importante, todo lo que nosotros hacemos queda registrado en el árbol de operaciones, y si lo perdemos, estamos perdiendo todo ese historial. Bueno, ya es un gran avance poder exportar y luego importar un modelo. Luego, bueno, está el tema de perder la historia. Es por eso que cada vez existe lo que se llama más integración entre las herramientas CAD, CAM y CAE. Seguramente un programa tiene más funciones, por ejemplo, de cálculo que otra, o por ejemplo, otro programa tiene más funciones para lo que es el mecanizado. Cada programa será específico en un área de aplicación. Entonces, si tenemos que de un programa exportar e importar en otro, estamos perdiendo siempre algo. La tendencia actual es que todos los software van incorporando herramientas en lo que es el módulo básico de CAD, incorporan herramientas adicionales, por ejemplo, herramientas CAM, herramientas CAE y otro tipo de herramientas. Fundamentalmente se trata de estas tres tecnologías, CAD, CAM y CAE. La tendencia es que estamos yendo a lo que se llaman sistemas integrados y modulares, en lo que veíamos con los complementos. Nosotros en esos complementos podemos ir agregando un montón de módulos adicionales, como por ejemplo de CAM. El CAM es la fabricación de piezas asistida por computadora. Nosotros, a partir de un modelo geométrico, lo que podemos hacer con un CAM es la generación de programas de control numérico para mecanizarlo, por ejemplo, en una fresadora. Entonces la tendencia es que en un mismo software podemos tener disponible todas las herramientas, y lo que nos evitamos con esto es la intercambiabilidad de ficheros gráficos. Veamos, por ejemplo, veamos un ejemplo de lo que es esto. ¿A qué apunta? Estamos viendo ahí un conjunto, un órgano de una máquina, lo que es una máquina para apretar tuercas en cilindros hidráulicos. Acá estamos viendo cómo era el ciclo tradicional en el desarrollo de productos. Nosotros siempre partimos desde un punto inicial, lo que son las especificaciones. Definimos lo que queremos hacer, como por ejemplo en la caja reductora, por ejemplo, la relación de transmisión, la potencia, la velocidad. Esos son siempre especificaciones. Una vez que tenemos bien claras las especificaciones, empezamos a hacer nuestro diseño, que originalmente se hacía en un tablero de dibujo. Luego aparecieron las herramientas CAD, ¿no? Pero siempre lo que se hacía era, a partir de unas especificaciones, se hacía un diseño y luego fabricábamos un prototipo. Luego, con ese prototipo, lo que hacíamos era ensayos. Esos ensayos, ¿cuál era la función de los ensayos? ¿Cuál es el objetivo de los ensayos? Ver si nuestro prototipo cumple con las especificaciones. Entonces, ahí, los ensayos, si son satisfactorios, el prototipo puede ser funcional y logramos el producto final. Pero, bueno, como todos ustedes saben, nunca funciona a la primera, ¿no? Hacemos los ensayos en el prototipo y seguramente hay que realizar algunos cambios. Esos cambios pueden ser que se realicen directamente sobre el prototipo, un cambio menor, o que tengamos que retomar la etapa de diseño y cambiar algo un poco más importante en lo que es nuestro diseño. Se genera entonces un ciclo de aproximación, un ciclo iterativo de creación de prototipos, de realización de ensayos hasta lograr el producto final. Eso con el ciclo tradicional en el desarrollo de productos. Luego entonces aparecen lo que se llaman las herramientas CAX. Originalmente, una de las primeras herramientas que apareció fue el CAD. Luego aparecieron un montón de otras herramientas, por eso se
colocó la tercera sigla X como una sigla, como un comodín, en donde nosotros ahí podemos poner cualquier herramienta que sea asistida por computadora para lo que es el uso en ingeniería mecánica. Sea X, las tres siglas más conocidas van a ser el CAD, el CAE y el CAM. Fíjese cómo es el ciclo ahora en el desarrollo de productos. Nosotros siempre partimos desde las especificaciones. Eso no cambia. Siempre tenemos que tener en claro lo que vamos a hacer. Pero ahora el tablero de dibujo ha sido reemplazado por un sistema CAD, que hoy en día los sistemas CAD han evolucionado mucho y no es una locura pensar que cualquier, mediana empresa, pequeño o mediana empresa, tiene acceso a un sistema CAD en 3 dimensiones, como SolidWorks. Entonces, a partir del diseño CAD, que nosotros logramos tener una representación virtual de nuestro modelo, podemos realizar un análisis CAE. ¿Qué es el CAE? Es el análisis de esos componentes, tratar de hacerlos trabajar como ocurriría en la realidad. Es una simulación virtual de la pieza bajo carga. Entonces, en este estado, con estas herramientas, nosotros podemos ahora hacernos una pregunta mucho más importante. Nosotros antes, con los prototipos, cuando fabricábamos un prototipo, solamente podíamos preguntarnos si era funcional, es decir, si cumplía con las especificaciones. Entonces podíamos responder sí o no. Si respondíamos que sí, lográbamos el producto final. Si respondíamos no, teníamos que hacer un rediseño. En este caso, podemos hacernos una pregunta adicional, algo muy importante. Aparte, si es funcional, podemos preguntarnos si es óptimo. Esto, no es menor. Fíjense ustedes si están haciendo, por ejemplo, un puente grúa, y ustedes, las especificaciones dicen que tiene que ser para 10 toneladas, nosotros vamos a hacer un prototipo. Nosotros lo vamos a cargar con 10 toneladas y vamos a medir, por ejemplo, la flecha. Si cumple con las especificaciones mínimas, podemos decir que sí, es funcional. Pero ese puente grúa tal vez admite, está muy sobredimensionado y en vez de admitir 10 toneladas, tal vez admite 15. Entonces, ahí empieza a jugar estas herramientas CAE con la pregunta si es óptimo. Son herramientas muy potentes que nos permiten, por un lado, abaratar lo que son nuestros diseños, asegurar las especificaciones y, por otro lado, algo muy importante, disminuir los tiempos de ejecución de un proyecto. Porque a este punto nosotros es como que estamos diciendo, si el prototipo virtual que tenemos en la pantalla, ese diseño CAD, cumple con las especificaciones. O sea, estamos respondiendo una de las preguntas, si cumple o no con las especificaciones, y todavía no cortamos una planchuela, no soldamos ningún fierro. Fíjense la importancia de estas herramientas, tanto desde el punto de vista económico como de tiempo. Bueno, una vez que sabemos que nuestro diseño CAD ha pasado por un análisis CAE, podemos pasar, por ejemplo, a la fabricación de un prototipo. Lo podemos hacer eso con las herramientas CAM que tenemos disponibles. Una vez que fabricamos el prototipo, hacemos los ensayos, pero en este caso los ensayos tienen la finalidad de verificación. Antes los ensayos eran para ver si el producto era funcional. En este caso el ensayo es para verificar que la pregunta que nosotros nos realizamos es realmente cierta. Nadie va a lanzar un producto al mercado sin realizar un prototipo físico, un prototipo real. De eso tenemos que tener claro también, que estas herramientas en la pantalla son herramientas muy potentes, pero
los prototipos hoy en día se siguen fabricando. Mucho menor cantidad, mucho más económico, mucho más rápido, pero se siguen fabricando prototipos. Y una vez que con el prototipo pasamos los ensayos, podemos decir que tenemos el producto final. Volviendo al ejemplo anterior, entonces podemos ver que del conjunto nosotros identificamos el componente que queremos analizar. Ese componente que queremos analizar entonces lo trasladamos a lo que es el sistema CAE. No es la finalidad de este curso, pero vamos a ver que los modelos geométricos que nosotros hacemos los metemos en un software específico de cálculo en donde lo discretizamos, metemos lo que se llaman condiciones de contornos, que van a ser fuerzas, restricciones, definimos propiedades de material y luego obtenemos lo que son, por ejemplo en este caso, tensiones y deformaciones. Obtenemos la respuesta, el comportamiento de la pieza tal como ocurriría en la realidad. Estos son herramientas que están disponibles con cualquier software. En SolidWorks viene ya de forma estándar lo que es un complemento que es el Simulation. Esto está hecho con una herramienta de ese tipo. No solamente los ensayos que podemos realizar son análisis de tensiones y deformaciones. Se pueden realizar ensayos, cálculos térmicos, se pueden realizar análisis de vibraciones. Ahí estamos viendo también un ensayo, tensiones y deformaciones, sobre el chasis o la estructura de un ascensor. Ahí hay ejemplos de aplicaciones más avanzados en donde se puede ver que se hacen estudios de aerodinámica, se hacen estudios de estampado. Y acá estamos viendo algunas pantallas de lo que son software CAM, que a partir de lo que es el modelo geométrico generado con un software CAD, se introduce luego en un sistema CAM y con información adicional de herramientas, estrategias de mecanizado, velocidades de cortes, profundidades de pasadas, se hace lo que se denomina, se generan las trayectorias para generar el programa de control numérico para enviar a la máquina herramienta. Cada vez más la tendencia, como les mencionaba, es incorporar todo en un único sistema, en lo que se llama un entorno SIM. SIM es una sigla del inglés que significa Computer Integrated Manufacturing. Y bueno, acá lo que se ve, esto es una máquina de fabricación rápida de prototipos, en donde veíamos, ¿no?, que una de las instancias que eran la fabricación de prototipos, hoy tenemos máquinas, por ejemplo, de estereolitografía, que a partir de un modelo geométrico, del modelo CAD, se lo mando a lo que se llama una impresora en 3 dimensiones. Eso hoy es accesible y hay muchas empresas, incluso acá en la zona, que ofrecen servicios de impresiones en 3D. Tal como, por ejemplo, se pueden ver en estas algunas aplicaciones. Algunos de estos prototipos pueden ser formales, estéticos o incluso funcionales. Por ejemplo, el cuerpo de una bomba o el rotor de una bomba, si queremos hacer un estudio de si es eficiente o no, o cómo ensamblan los componentes dentro de la carcasa de algún electrodoméstico, o si queremos estudiar lo que es la forma, la ergonomía de algún componente. Cada vez tiene más aplicaciones. Bueno, y hasta acá, bueno, también yendo más adelante,
hay sistemas en donde se puede programar todo lo que es la producción de una línea de montaje, una línea de fabricación a partir de datos CAD, datos de herramienta. Ya existen, digamos, un montón de sistemas integrados en donde la tendencia es automatizar todo desde herramientas informáticas. Y esto es lo que nos va a quedar para las próximas clases. Ya en las próximas clases vamos, tal vez esta primera clase les ha resultado un poco aburrida, en la próxima vamos a empezar a trabajar con el programa, pero considerábamos importante que quede claro, por un lado, los conceptos, y por otro lado, lo que es el estado actual de los sistemas CAD en el entorno industrial. Acá vemos estos 10 puntos, que es lo que vamos a ir estando haciendo con el transcurso de las clases. Lo primero vamos a hacer nosotros una presentación de la interfaz para que ustedes se familiaricen, y luego vamos a empezar a trabajar con el modelado básico de piezas, las operaciones más simples, y luego vamos a ir haciendo operaciones un poco más complejas. Revolución, matrices, piezas de paredes delgadas, como les mencionaba, configuraciones de piezas. Vamos a crear ensamblajes, estudiar el funcionamiento de un ensamblaje. Va a ser bastante entretenido el trabajo con el programa. Bueno, por un lado yo me voy despidiendo, espero que les haya gustado. Pueden hacer las consultas que ustedes quieran, vamos a quedar acá a disposición con Víctor, y le paso a Víctor también para que les haga los últimos comentarios. Bueno, muchas gracias por haber participado de este primer encuentro. Espero que con esta presentación se hayan dado una idea de hacia dónde apunta el programa y cuáles son las premisas que tenemos que tener en claro para encarar un diseño de sólidos, digamos, muy distinto a los que veníamos trabajando con un software en 2D. Hay algunas consultas que hace Nelson. A ver, hay varias consultas. Nelson sí nos hace consultas sobre los códigos ISO, generar códigos ISO. No está dentro de, o sea, primero no está dentro de los alcances de este curso hablar de mecanizado asistido. O sea, no vamos a poder llegar a dar el mecanizado asistido. Para eso requerimos de otros programas y además de otros conocimientos también para poder encarar el mecanizado. ¿Cuál sería el programa? Pregunta Nelson, para generar códigos ISO. Bueno, hay muchísimos programas, Mastercam, hay muchos programas, todos, lo importante es que con cualquiera de estos programas de modelados de sólidos, por ejemplo SolidWorks, vamos a poder diseñar el modelo que querramos y meterlo en cualquiera de los software CAM disponibles, digamos. Esa es la utilidad, digamos, de estos software. Vamos a poder con cualquiera de nuestros modelos insertarlo en cualquiera de los software que consigamos. Bueno, cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer a través del campus, se las vamos a responder con total confianza, nos pueden preguntar. Si nos volvemos a encontrar dentro de exactamente 15 días, es el jueves de la semana que viene, no, el siguiente. Bueno, vamos a subir al campus algunos prácticos para que ustedes los puedan bajar y que los puedan tener impresos
disponibles impresos para la próxima clase. Esto es así porque el dar un software de esta característica que requiere de una elevada práctica, digamos, y ustedes tienen que, por un lado, primero ver lo que nosotros les mostramos y después hacer la práctica, va a ser muy útil que ustedes tengan disponible los prácticos impresos. Bueno, por los comentarios vemos que están todos esperando la próxima clase. Vemos, bueno, nos preguntan sobre las diapositivas de esta clase. Sí, lo vamos a subirlo en algún formato al campus.